La ciencia moderna está empezando a admitir que realmente hubo un diluvio mundial hace unos 4500 años. En los días del Noé de la Biblia, ahora el diluvio realmente sucedió y ahogó a todos en la tierra. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué un Dios de amor de repente ahogaría y mataría a toda la humanidad? Millones de personas, todas las que vivían en la tierra excepto 8 personas. Solo Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. ¿Por qué un Dios de amor ahogaría? ¿Condenados a muerte? ¿Todas las personas en la tierra excepto 8? El mundo de mañana. La Iglesia de Dios Universal presenta El mundo de mañana con Herbert W. Armstrong. Damas y caballeros, Herbert W. Armstrong. Hay una gran discusión en este momento en los Estados Unidos sobre la pena capital. ¿Es correcto o incorrecto que el gobierno del Estado ejecute a un criminal, ya sea por algún tipo de ejecución, por la cámara de gas en California y la silla eléctrica en Nueva York y por otros medios? Para entender, necesitamos preguntar y responder. ¿Por qué Dios puso a la humanidad en la tierra en primer lugar? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegaron los humanos a estar aquí? Ahora tenemos la teoría de la evolución que se ha probado y ya sabes, los científicos han dicho, dennos suficiente conocimiento y resolveremos todos los problemas humanos y erradicaremos todos nuestros males en la tierra. Bueno, hemos tenido conocimiento. El conocimiento ha aumentado. El conocimiento se duplicó en la década de los 60. La ciencia moderna ha producido mucho conocimiento, pero no ha resuelto nuestros problemas. Y aquí tenemos un mundo de progreso asombroso y sin embargo de males espantosos que empeoran cada generación. Y la evolución ciertamente no ha resuelto los problemas. Todavía no hemos encontrado la respuesta en absoluto. ¿Qué pasa con la vida humana? ¿Qué pasa con la muerte? Si no crees en la Biblia, tienes que admitir que eres ignorante porque la ciencia no puede darte la respuesta y la religión no entiende la respuesta. La ciencia no conoce el misterio de la vida ni el misterio de la muerte. La ciencia no puede darte la respuesta. Nunca han visto lo que sucede al morir. Si alguien va a alguna parte, excepto enterrarlos o incinerarlos o lo que sea que hagan con un cadáver. La ciencia no sabe nada al respecto. Entonces, o estamos de acuerdo con la Biblia como la palabra del Dios Todopoderoso, el Creador que nos puso aquí en la tierra, y lo que revela en cuanto a por qué nos puso aquí, hacia dónde vamos y por qué mató a la gente en el diluvio, o admitimos que somos ignorantes y no sabemos nada al respecto y estamos en un mundo de problemas sin esperanza alguna, excepto más y más problemas, más y más males. Ahora, la primera mención del hombre o la humanidad en la Biblia de la vida humana es en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios había hecho los animales según la especie animal, ganado según la especie de ganado, otros animales según su especie como perros, vacas, pollos, elefantes, lo que sea, cada uno según su propia especie. Pero ahora Dios dijo, hagamos al hombre según nuestra especie. Ahora, volviendo al primer versículo, Génesis 1:1, el primer versículo de toda la Biblia. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el principio, Dios. Ahora bien, eso fue escrito originalmente por Moisés hace muchos miles de años, incluso hace varios miles de años, y escrito en el idioma hebreo. No estaba escrito en inglés. Entonces no había ningún idioma inglés, pero en el idioma hebreo usó la palabra Elohim, que se traduce a la palabra Dios. Ahora, Dios es solo una palabra en español, pero ¿qué significa? Vino de la palabra hebrea Elohim, y Elohim es un uniplural, como la palabra familia, o como la palabra iglesia, o como la palabra, bueno, equipo, un equipo de béisbol, un equipo de baloncesto, lo que sea. Más de una persona, pero un equipo, más de una persona, pero una familia, como la palabra iglesia, varias personas, pero una iglesia. Es un uniplural,
un uniplural. Pero ahora, ¿quién es Dios que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen? ¿Y cómo es Dios? En Juan 4:24 leerás que Dios es un espíritu. Dios está compuesto de espíritu. Y luego, si quieres saber un poco más acerca de Dios, lo encuentras descrito un poco mejor en el Nuevo Testamento, en el primer capítulo de Juan, el Evangelio de Juan. En el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo. Esto es tan básico, es tan fundamental. Necesitas entenderlo o debes carecer de comprensión. No conoces la vida, no sabes el propósito de tu vida, no sabes por qué estás aquí, no sabes a dónde vas, no sabes de qué se trata, no sabes por qué el mundo está en problemas, qué lo causa todo. ¿Cuál es la causa de las cosas que vemos a nuestro alrededor en el mundo de hoy? Ahora, en el principio, eso es antes de que el hombre fuera creado, antes de que hubiera hombre, estaba la palabra. Eso fue escrito en el idioma griego y logos es una palabra que se usó. Logos, que significa un portavoz, una palabra que es una persona. Y la palabra estaba con Dios. Ahora Dios es una persona, otra persona. Así que ahora tienes dos personas. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Bueno, ¿cómo podría ser eso? Podrías decir, bueno, en el principio era Juan y Juan estaba con Smith y Juan era Smith. Bueno, Juan podría ser el padre de Smith o Juan podría ser el hijo de Smith. Smith es el apellido de la familia. Son dos personas, pero serían una familia. Y en este caso, Dios es una familia y la palabra y Dios formaron una familia. Lo mismo fue en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada fue hecho. En el versículo 4, Juan 1:4, en Él estaba la vida, tenía vida, sobrevivió, el Padre vivió, Dios Todopoderoso vivió, y la palabra, leen en el versículo 14, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y se convirtió en Jesucristo. Ahora, vivían. ¿Cómo vivieron? Bueno, tenían una ocupación. ¿Sabes cuál es la ocupación de Dios? Él es creador, no es un destructor, no es alguien que recibe, que toma, que recibe. Él es uno que da, crea y da vida, tiene vida. Él tiene vida inherente y da vida. Está compuesto de espíritu. Juan 4:24. Ahora en Hebreos 7, versículo 3, leemos que estaba sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida. No como nosotros. Él siempre había existido, siempre tu mente no puede concebir eso. Tampoco la mía, pero algo de lo que la vida tenía que venir de la vida. La vida no puede provenir de lo que no vive. Y ese es el primer principio de la ciencia, que la vida no puede provenir de la materia muerta, no puede provenir de lo que no vive. Solo la vida puede impartir vida y la vida vino de Dios. Él tenía vida y tenía vida para dar, y Él creó. En Efesios 3 y en el versículo 9, leerá que Dios creó todas las cosas por Jesucristo. Y el Verbo es el que se hizo Jesucristo, un ser humano, y habitó entre nosotros. Ahora, de nuevo, volvamos a Génesis 1, versículo 26. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Porque estaba Dios, y ahí estaba la palabra. Y ellos también, la palabra hizo todo lo que Dios dijo. El Verbo se convirtió en Cristo, y cuando fue Cristo en la tierra, dijo, no hablo de mí mismo. Él dijo que no hablaba de sí mismo. Habló solo lo que Dios le dijo que dijera y que hablara. Pero ahora quiero que noten en el segundo capítulo, versículo 7, Génesis 2:7. Y formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Solo el aire entra y sale de tus fosas nasales, el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente. En otras palabras, el hombre, hecho del polvo de la tierra, se convirtió en un alma. El polvo de la tierra, la materia, se convirtió en un alma. El alma entonces está hecha de materia y no inmortal. Y el hombre solo tenía vida temporal, química y física, igual que los animales.
la vida misma que los animales. Ahora, déjame explicar una cosa aquí. Dios y la palabra eran uno, un solo Dios. Dios formó al hombre. Tenía la intención de que el hombre se reprodujera. Dije, Winston Churchill le había dicho al Congreso estadounidense que hay un propósito que se está llevando aquí abajo en la tierra. Ese propósito es que Dios se está reproduciendo a sí mismo. Él dijo, hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y a lo largo de la Biblia comienzas a encontrar que Dios va a convertir al hombre en sus propios hijos nacidos de Dios hasta que finalmente nos convirtamos en Dios. Nuestros hijos nacidos de nosotros se vuelven humanos al igual que nosotros. Y los hijos de Dios nacidos de Dios se convertirán en Dios, así como Él es Dios. Sabes, durante años pensé que me blasfemaría creer eso hasta que lo vi en tantos lugares revelados en la Biblia y en todo el Testamento, especialmente en el Nuevo Testamento, que es creer o decir, no creo en Dios. Y muy pocos creen en Dios de todos modos. Es solo una cuestión de ¿creerás en Dios? No puedes entender tu propia existencia, no puedes entender el mundo, las condiciones en el mundo, no puedes entender la vida como la ves en la tierra en el momento actual. Si no crees en Dios, si no lo encuentras en esta palabra, la Santa Biblia, que es la revelación de Dios a su pueblo. Y no le digo al mundo porque el mundo no puede entenderlo de todos modos. Ahora, Dios creó al hombre a su propia imagen, pero lo hizo con vida temporal como animales. Ahora hizo un hombre. Tenía la intención de que el hombre se reprodujera, pero el hombre no estaba completo. Es como una mujer que hornea un pastel y no le ha puesto la guinda. Aún no estaba terminado. Y así, Dios no había completado la creación cuando hizo al hombre del polvo de la tierra. Entonces tomó una costilla del hombre e hizo de él una esposa. Y ellos también se convirtieron en uno de la misma manera que la palabra y Dios se hicieron uno. Se hicieron uno. Y la iglesia debe convertirse en una de esas muchas personas, pero debe ser una en armonía, de acuerdo en cooperación, en creencias y en la forma en que viven. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. El hombre no tenía vida, vida inherente. Dios está compuesto de espíritu. El hombre está compuesto del polvo de la tierra, pero Dios le ofreció la vida al hombre. Le ofreció la vida. Había dos árboles en el jardín del Edén donde Dios puso al hombre y a la mujer que había creado y hecho. Y ahí estaba el árbol de la vida, ofrecido gratuitamente a ellos. Pero también había otro árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si ellos quisieran tomar para sí mismos el conocimiento espiritual, ese es el conocimiento del bien y del mal, que es el conocimiento espiritual. Eso no es conocimiento material o físico, es espiritual, pero el hombre tomó la decisión equivocada. Y así leerán en el 5º capítulo de Romanos y versículo 12. Por tanto, por un solo hombre, es decir, ese hombre, Adán, el pecado entró en el mundo porque desobedeció a Dios, desobedeció, y el pecado es la transgresión de la ley. El pecado entró por un hombre en el mundo y la muerte por el pecado. Así, la muerte pasó sobre todos los hombres por lo que todos pecaron, y así la muerte pasó sobre todos los hombres. Por otra parte, lees en Hebreos 9 y en el versículo 27, después de que Adán había tomado esa decisión y había rechazado la vida y simplemente tomó para sí la vida y tomó para sí el conocimiento espiritual de lo que está bien y lo que está mal. Entonces, ¿cómo fue establecido para los hombres que murieran una sola vez? Pero después de eso, el juicio. Entonces, Dios, en la fundación del mundo, lo hizo designado para que los hombres murieran una sola vez. Pero después de eso, el juicio. Ahora bien, esta vida es solo una existencia física, físico-química, temporal. No es la vida real, pero está establecida para todos los hombres una vez que mueran y luego vendrá una resurrección y un juicio. Lee sobre eso en el capítulo 15 de 1 de Corintios, sobre la resurrección. Ahora, al mismo tiempo, leemos en Apocalipsis 13:8 que Jesús, llamado allí el Cordero de Dios, fue inmolado al principio de la fundación del mundo. En otras palabras, se decretó que sería asesinado. Se entendió entre él y Dios que vendría, nacería de una Virgen María humana, que viviría en la tierra sin pecado,
que moriría para pagar el castigo del pecado del hombre en lugar del hombre, porque el primer hombre comenzó a pecar. Ahora, ese hombre y esa mujer tenían un hijo. Su nombre era Caín. Tuvieron un segundo hijo. Su nombre era Abel, pero no habían entrenado a sus hijos adecuadamente. Y había un Satanás alrededor que llegó a ellos cuando eran bebés y niños que crecían. Puso una actitud equivocada, un espíritu equivocado en ellos. Caín mató a su hermano Abel y luego le mintió a Dios al respecto. Y así todos han pecado y ha llegado de esa manera hasta ti, hasta mí hoy. Y el mundo está lleno de pecado y el pecado es la transgresión de la ley. Y la ley de Dios es amor. Es la forma de dar, es la forma de ayudar y cooperar, la forma de amar, fluir, salir, preocuparse por el bien y el bienestar de los demás, en lugar de los celos o la envidia o la competencia, la lucha o la vanidad por uno mismo. Y el hombre ha vivido de esa manera, transgrediendo la ley de Dios desde entonces. Ahora se decretó entonces que Cristo vendría como el Cordero de Dios para ser inmolado por el castigo de nuestros pecados, para pagarlo en nuestro lugar. Ahora, en el pecado de Adán, el Espíritu Santo fue apagado. Dios cerró el árbol de la vida, que era simplemente un símbolo del Espíritu Santo. Él cerró el Espíritu Santo de la humanidad hasta que el reino de Dios fuera ordenado sobre la tierra. Dios iba a crear su reino, iba a reproducirse a sí mismo. En otras palabras, sus hijos engendrados y nacidos, convirtiéndose en su gran familia, se convertirían en el reino de Dios y gobernarían el mundo entero y en última instancia todo el universo, ya que Dios es el creador y gobierna todo el universo. Ahora, ¿qué evangelio trajo Jesús cuando vino? Fue llamado el segundo Adán, y Jesús proclamó el evangelio que se encuentra en Marcos, el primer capítulo, Marcos 1:1. El principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Luego habla de Juan el Bautista preparando el camino delante de él. Y después de eso, Juan fue encarcelado. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, porque Jesús acababa de vencer a Satanás y no estaba calificado para gobernar en ese reino y establecer ese reino. Y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos, pues, y creed en el evangelio. ¿Cómo pueden las personas creer en un evangelio que no se les ha predicado? Y durante 1900 años, a partir del año 70 después de Cristo, ese evangelio no fue proclamado al mundo. Ahora se proclama, y lo escuchan con mi voz en este segundo, lo ven proclamado en este mismo segundo, y no se proclamó durante 1900 años. Proclamaron un evangelio sobre Cristo, pero un mensaje sobre el mensajero. Cristo fue un mensajero que Dios envió a la tierra. Él era la palabra, el portavoz. Vino hablando el evangelio. Jesús vino con el evangelio. Predicaron el evangelio o un mensaje más bien sobre el mensajero. Pero el evangelio es el mensaje que trajo el mensajero. Y eso era sobre el reino de Dios, sobre el reino venidero o gobierno o familia de Dios en el que podemos nacer. Ahora, este mundo comenzó con Adán. Este mundo comenzó realmente con el primer Adán y él eligió tomar para sí el conocimiento del bien y del mal. Desobedeció a Dios. Dios quería que tomara del árbol de la vida. Dios quería que tuviera vida, vida eterna inherente como la que Dios tiene, pero la rechazó y se rebeló contra Dios, desobedeció y pecó. Y así todos han pecado. Ahora vamos al sexto capítulo de Génesis, comenzando en el versículo 1, Génesis 6:1. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, hubo una explosión demográfica, y les nacieron hijas. Y el versículo 5, Génesis 6:5, vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que toda imaginación de los pensamientos de su corazón era solo el mal continuamente. Y se arrepintió el Eterno de haber hecho al hombre en la tierra y lo entristeció en su corazón. La tierra también se corrompió delante de Dios, y la tierra se llenó de violencia. Y miró Dios a la tierra, y aquí que estaba muy corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Génesis 6, del 11 al 13. Toda carne había corrompido su camino. Pero Noé encontró el favor de Dios porque Noé era perfecto en sus generaciones.
Eso no es espiritualmente, sino sus generaciones físicas. Noé era perfecto y Noé caminó con Dios. Y Dios salvó a Noé y a su familia. Lo hizo construir un arca. Noé predicó al mundo y les advertía durante 100 años. Dios no ahogó la tierra y a las personas que estaban en ella hasta que se les advirtió 100 años. Noé y sus hijos. Y así leemos ahora en el capítulo 7 de Génesis, versículo 17, Génesis 7:17. Y el diluvio fue de 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y desnudaron el arca. Y luego el versículo 21, Génesis 7:21. Y murió toda carne que había sobre la tierra. Y luego vemos en el versículo 23, Génesis 7:23. Y Noé y su mujer, sus 3 hijos y sus mujeres, solo quedaron vivos en la tierra. De lo contrario, todos los demás murieron. Ahora, Dios había decretado, recuerden, que fue establecido para el hombre morir una sola vez, y después de eso el juicio. Ahora pasamos al capítulo 15 de Primera de Corintios en el Nuevo Testamento. Y lees aquí comenzando el versículo 22, Primera de Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos murieron, así también en Cristo todos serán vivificados. Cristo es el segundo Adán que vino a redimir al hombre. Dios solo le había dado al hombre una existencia temporal. Al principio vivieron más de 900 años. En última instancia, Dios redujo la duración de la vida a aproximadamente 70 años, y algunos de nosotros hemos vivido un poco más que eso, pero eso es aproximadamente un promedio. Entonces, solo tienes una vida temporal de todos modos. Es una cuestión de cuánto tiempo vives. Ahora, Dios eligió acortar la vida de esos 900 años o incluso 70 años. Y Él acortó la vida de todos los que entonces vivían en el diluvio a causa de su maldad, y solo estaba trayendo violencia sobre la tierra, tal como lo es hoy. Jesucristo dijo que en nuestros días sería tal como fue en los días de Noé, la violencia llenando la tierra, y es hoy, una vez más, que estamos en los últimos días, y esta vez otro juicio viene sobre la tierra. Entonces, Dios simplemente quitó esta vida temporal. Pero así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Cada uno de ellos volverá a la vida, pero cada uno en su propio orden. Cristo las primicias. Resucitó hace más de 1950 años. Después los que son de Cristo en su venida, los muertos en Cristo. Y aquellos en Cristo que están vivos serán cambiados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, de mortales a inmortales, de humanos a divinos, de materia a espíritu, y serán llamados a encontrarse con Él en el aire. Pero solo lo encuentran cuando viene a la tierra, y sus pies tocarán ese mismo día en el monte de los olivos, y donde Él está, allí podemos estar nosotros con Él también. Y luego comenzaremos un nuevo cielo y una nueva tierra. Luego vendrá el fin, y otros, una resurrección finalmente, y un juicio. Ahora, en el juicio, todos van a dar cuenta de la forma en que vivieron en esta tierra y van a ser llamados culpables, y el castigo va a ser la muerte, pero no esa primera muerte, la segunda muerte. Luego se les notificará que Jesucristo pagó ese castigo en su lugar. Él vino, vivió una vida perfecta, nunca pecó, murió, y de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su Hijo unigénito, y todo aquel que cree en Él no se pierda. Los que murieron no han perecido, van a ser traídos de vuelta en una resurrección. Está señalado para ellos una vez morir, pero después de esto el juicio. Como en Adán murieron, en Cristo todos serán vivificados. Oh, te digo, no puedes entender la sabiduría, la misericordia de Dios y sus caminos más allá de lo que puedes descubrir. Ahora simplemente veo que se me acabó el tiempo. Y quiero decirles que me gustaría enviarles este libro, Vida después de la muerte. ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Y qué es? La gente no sabe casi nada al respecto. ¿Qué dice Dios? ¿Qué revela la Biblia? O lo aceptas o admites que eres ignorante. No hay otra manera. No te rías. Es el único conocimiento que puedes tener.
Otra cosa, ¿por qué nació usted? Otro folleto, me gustaría enviárselo. ¿Por qué nació? ¿Con qué propósito? ¿A dónde vas? ¿Cuál es el camino? Necesitas este folleto porque la gente simplemente no entiende. Y luego te enviaré una suscripción de 1 año a la revista más maravillosa del mundo. Ahora con más de 5.200.000 copias salen cada mes. La pura verdad. Tienes una suscripción de 1 año sin cargo alguno. Ahora, adiós amigos. Hasta la próxima. Este es Herbert W. Armstrong.